La semana pasada empezamos con un tema muy importante. Todos los temas son importantes, pero este tema en particular es uno de los pilares, diría yo, del cristianismo, como es la fe. De por sí se llamaba Conociendo la Fe, parte 1. Hoy vamos a ver Conociendo la Fe, parte 2. Y haciendo un breve resumen, vimos que la fe no es simplemente creer, como estábamos acostumbrados a verla, porque nos dimos cuenta que en ese nivel de fe los demonios habitan, y esa no es la fe que a Dios le agrada. Porque estábamos basados en la fe según pistis, según la palabra griega, pero esa no es la que Dios le enseñó a su pueblo Israel por muchos años. No era la palabra, no era el basamento en el cual Abraham entendió la fe, vivió la fe y es conocido como el padre de la fe, sino es la palabra emunah, que tiene toda esta implicación, que fue la que empezamos a conocer y a desarrollar, y estoy seguro que su vida, su entendimiento, cosmovisión cristiana no fue la misma. Usted fue libre de todo tipo de frustración de estos mensajes positivistas y malinterpretados de lo que es la fe. Usted halló paz, fue libre de mucha ansiedad también a lo mejor, y usted se dio cuenta que de verdad tenía más fe de la que usted pensaba. Lo que pasa es que lo estaba haciendo no por inercia, sino por inconsciencia, porque era el espíritu guiándolo, pero le faltaba era el entendimiento de lo que usted hacía y de cómo lo hacía, para que usted pudiese tener una fe fundamentada correctamente. Y precisamente ahora, en este mensaje, vamos a seguir conociendo la fe. Lucas 17, versículo 5. Yo creo que este mensaje no va a ser corto, pero va a ser muy sustancioso. Lucas 17, versículo 5. Esta versión dice de esta forma: los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Oye, una frase muy interesante, ¿verdad? Creo que usted más de una vez se ha sentido identificado y se ha visto en la necesidad de aumentar la fe cuando quiere obtener algo, quiere atravesar algo, o la necesita para algo muy puntual. Usted dice como que, oye, ojalá existiera una pastillita como la del Chapulín, que él se la tomaba y se hacía chiquito. Ojalá me pudiera dar una pastilla para aumentar la fe y de una vez salir de esto de un solo golpe. Pues curiosamente, fíjese que los apóstoles reconocieron dos cosas a las cuales hicieron una petición, se pusieron todos de acuerdo. Pocas veces pasaba eso por el tema de los caracteres. Y se pusieron de acuerdo y le preguntaron en diferentes momentos ministeriales a Jesús dos cosas: Maestro, enséñanos a orar. Y ahora aquí vemos que eres un hombre de fe. Vemos que tu fe no fluctúa. No te vemos un día abajo y un día arriba. Te vemos siempre constante. Haces cosas que no nos imaginábamos que alguien haría. Solo hemos visto estas manifestaciones de fe en nuestra historia con antiguos profetas, como por ejemplo Elías, que hizo algo asombroso, hizo descender fuego del cielo. Josué paralizó el día, o sea, se congelara por un día. Y tú levantas muertos, haces que el mar y las tempestades se calmen. Más de uno por el norte quiere tener esa fe ahorita. O sea, definitivamente a ellos no les podemos preguntar porque no están aquí con nosotros, pero a ti sí te tenemos. Entonces dinos cómo hacer para aumentar la fe. Y evidentemente pues el Señor, como en aquella ocasión también le dijo, les enseñó a orar, les enseñó los principios, las bases de la oración, no una mecánica. Le enseñó los ingredientes de la torta. Pero así como aquí todos nosotros podemos irnos a la cocina y hacer cada uno una torta y a ninguno le va a quedar igual. Y vamos a usar los mismos ingredientes y la sazón, la torta no va a saber igual. Usted puede usar exactamente, todos vamos a usar la misma cantidad de todo y la torta no va a quedar igual. Es un dato curioso de la cocina. Pues lo mismo ocurre con el tema de la oración.
Todos seguimos los mismos pasos, pero no sabe igual. Pues este caso, pues los apóstoles vieron que era fundamental que si ellos iban a continuar el trabajo de Jesús, ellos tenían que tener por mínimo la fe que tenía Jesús. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a preguntar al maestro que nos enseñe, porque si no aquí estamos eliminados todito. Pedro, que fue el que medio se acercó, dio 3 pasos y se hundió. Así que a Pedro también le falta. Y el Señor le respondió: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. O sea, Jesús está poniendo las bases de un principio. Mire, esto no se trata de cantidades. Esto no se trata de que porque tú tengas la fe más grande que la de tu hermano, que la del vecino, que la del ministro. No es cuestión de cantidades. La fe no es una cuestión de cantidades. Entonces usted estaba calificando o estaba midiendo la fe de una forma errada. Porque no se trata de la cantidad de la fe. Se trata de cuán purificada es tu fe para que te funcione. Por eso que Pedro dice que vuestra fe es purificada como el oro. Él había entendido este principio porque él estaba en este paquete. Él entendió que no se trataba de cuánta cantidad. No es como cuando usted quiere hacer una torta de 3 kilos y usted compra ingredientes para 3 kilos. Usted tiene que cuantificar la cantidad de ingredientes, porque si no, no te va a dar la base para la torta de 3 kilos. Ellos entendieron entonces que no era cuestión de cantidad, porque ellos estaban preocupados. Oye, pero ¿será que yo tengo suficiente fe? ¿Será que la mía es superior que la...? No, Pedro aquí debe tener más fe que todos nosotros, porque él caminó sobre el agua. Aquí ninguno ha caminado todo sobre el agua todavía. Eso es imposible. Todos pensaban que era por cantidad. Y lo primerito que Jesús hace es quitarle este grillo de la cabeza, este grillo religioso, de que porque yo oro y porque yo ayuno yo tengo más fe que tú, o porque yo me santifico más yo tengo más fe que tú. Algo totalmente errado y fuera del contexto de la enseñanza de lo que es la fe. La fe no tiene nada que ver con prácticas o actividades religiosas, tampoco, no tiene nada que ver. Y por eso puso la famosa comparación con una semilla de mostaza, que creo que la mayoría ha visto lo que es una semilla de mostaza. Es una de las semillas más pequeñas del mundo, pero cuando se siembra y crece genera un gran bosque o un mini bosque. Y si siembras varias semillas, pues tienes un bosque literal, un jardín personal, una viña de pura mostaza. Es decir, que la fe tiene la capacidad de leudar tu vida. Amado, una vez que tú crees en Jesús, una vez que la semilla de fe es puesta en tu corazón, por eso es que tú no puedes quedar igual. Porque esa semilla, cuando empieza a dar fruto en tu vida, empieza a crecer dentro de ti y empieza a abarcar las demás áreas. Y es imposible que tu vida quede igual, amado. Por eso es que la fe que te da Jesús produce vida en ti. Y va a generar un fruto de vida para otros. Pero esta es la fe que da Jesús. Por eso es que esto no es cuestión de cantidad. Por eso Jesús dice, no importa, tú puedes tenerla del tamaño de una semilla de mostaza. Eso es suficiente. Imagínate tú el poder intrínseco que tiene la fe, que tú no la necesitas del tamaño de una montaña. ¿Usted se imagina que Jesús lo hubiese dicho al revés? Mire, si usted tuviera la fe del tamaño de una montaña, usted le diría al grano de mostaza, muévete y échate al mar. Ya estamos eliminados, de una vez mándame para el infierno. Yo soy el primero. ¿Dónde? Abre el hueco ahí que me lanzo. Imposible que vas a tener una fe de ese tamaño. Si estamos bregando con una de semilla de mostaza, imagínate con una del tamaño de una montaña. Porque no es cuestión de cantidad, amado. Podrían decirle a este árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Aquí vemos algo que Jesús le enseñó a los discípulos, que es una cadena de autoridad basada en la sumisión que la fe te enseña. Que la verdadera fe que te da Jesús te enseña y te mantiene en la obediencia a Dios. Por eso que la fe de demonio, o la fe pistis, la que vimos el domingo pasado, te enseña es a someterte a ti.
Por eso que esta fe positivista de decláralo y lo vas a recibir, buscas agradar al Señor llamado yo. Buscas al Señor llamado sueños y visiones, propósitos de vida, fuera de la voluntad de Dios muchas veces. O a veces lo queremos maquillar y disfrazar de voluntad de Dios. Porque como la palabra dice que todo lo que yo debo hacer debe glorificar a Dios, entonces si yo cumplo esto, yo le puedo dar gloria a Dios. Entonces por eso Dios me tiene que bendecir y por eso Dios me lo tiene que cumplir. Porque el evangélico compite con el diablo cuando se trata de torcer las escrituras. En eso sí somos rápidos y buenos. Para torcer y acomodar la escritura a conveniencia, como lo hizo Satanás. En eso muchos cristianos se pueden dar la mano con Satanás. Tienen un magíster, tienen un doctorado en eso. Porque te voy a decir una cosa. Si hemos entendido que Satanás también tiene una fe, y esa es una fe que a Dios no le agrada, entonces Satanás no puede ordenarle a algo para que se cumpla. Pastor, pero si la Biblia nos enseña que Satanás tiene un poder sobre este mundo, sí es cierto, pero es un poder que Dios le permite. Por lo tanto no es su poder, es una autoridad y un poder delegado por Dios para que él haga lo que tiene que hacer bajo el principio de alineamiento divino y bajo el plan divino. No es su poder intrínseco de él. Por eso que dentro de su rebeldía, Satanás está sometido y es más obediente que muchos cristianos. Lo vemos en el caso de Job. Él cumplió la orden del Señor. Vas a tocar sus hijos, vas a tocar sus bienes. A la esposa no se la toque porque ella es parte del proceso. Lástima. Puedes tocar su cuerpo, pero no lo puedes matar. Y tal cual, Satanás fue diligente en obedecer. Al cristiano hoy le dice, párate de cabeza, y se para dentro de 3 semanas de cabeza. Eso es para que usted vea que los cristianos no solo aprenden de Jesús, los cristianos también pueden aprender del diablo. Lo que pasa es que la religión de que cargan muchos encima no les permite ver y compararse. Solo están buscando compararse con Jesús, que está bien, ese es nuestro modelo de vida. Pero esa fe que tiene él está subordinada a la soberanía de Dios y los planes de Dios. Pregunto yo, ¿tu fe está subordinada a la soberanía y a la voluntad de Dios? ¿O tú pretendes que declarando y haciendo y brincando con tus dones y tus habilidades vas a lograr lo que quieres? Porque la fe no te va a responder. Y estamos hablando que el autor y el consumador de la fe fue el que enseñó esto. Porque Hebreos dice que el autor y el consumador de la fe es Jesús. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No. Le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Oye, ¿será que Jesús es bipolar? ¿O es que de repente como que le cambió el tema porque ya fue suficiente lo que le dijo? Amado, yo quiero que usted recuerde algo y quiero que si usted no lo sabe, usted lo aprenda. En la gramática hebrea y en la gramática griega no existen las leyes gramaticales occidentales. El punto, la coma, el párrafo, el punto y seguido, abres con párrafo y la sangría, eso no existe. Por lo tanto, esta Biblia que usted tiene, que usted puede leer, sea digitalmente o sea en físico, cumple con las leyes gramaticales de Occidente, que nos ayudan a nosotros a buscar más fácil las palabras. Pero hay un pequeño detalle. Gracias a la ley gramatical, a veces usted piensa que hay textos fuera de contextos y en realidad todo forma parte de un solo contexto. Por lo tanto, esta parábola que se usa mucho para explicar de muchas cosas está enmarcada dentro de lo que es la fe que Jesús le enseña a los discípulos. Sigue siendo parte de la respuesta de Jesús a sus discípulos. Porque una particularidad que tiene Jesús es que cuando enseñaba, él deshilachaba o desmechaba la palabra para que fuese bien explícito y no quedara duda alguna. Por lo tanto, con esta parábola Jesús le está diciendo a sus discípulos que si ustedes quieren que la fe les crezca, aprendan a ser siervos míos y a obedecer.
Y sin darte cuenta, tu fe te va a crecer. Eso es lo que le está enseñando Jesús. Usted no puede explicar cómo usted creció. Usted se acostaba a dormir y se paraba, se acostaba a dormir y se paraba, se acostaba a dormir y se paraba, y todavía usted lo hace. Y cuando usted se vino a dar cuenta, tenía 15 años y usted se estiró y usted no sabe, usted no sintió que creció. Ay, no, de repente estaba durmiendo y sentí que el brazo se me estiró. No, eso a ninguno aquí le pasó. Usted no sintió la palabra. Usted no percibió el sueño. Usted disfrutó el sueño. A lo mejor tuvo un sueño, tuvo una visión, un sueño cálido. A lo mejor tuvo una pesadilla, no lo sé. Pero usted no se dio cuenta cuando crece. Usted no se da cuenta cuando el pelo le crece tampoco. Cuando las uñas le crecen. Usted, oye, tengo las uñas largas y mire, están sucias. Pero usted no se da cuenta. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo a los discípulos, miren, discípulos míos, si ustedes quieren que la fe le crezca, ustedes tienen que empezar por obedecerme a mí. Porque si no, la montaña no les va a obedecer a ustedes. Ustedes tienen que aprender a ser siervos. Pero yo te voy a decir una cosa, todos queremos a Jesús como nuestro abogado para que nos defienda. No, Jesús no me condena. Jesús me ama. Pero no queremos a Jesús como el Señor que gobierna nuestra vida. Esa parte la hago yo. Yo gobierno mi vida. Entonces te lo voy a poner así. Si tú gobiernas tu vida, haz que tu fe crezca. Pero no le pidas a Jesús que te aumente la fe. Porque todo está supeditado al señorío de Jesús. Eso es lo que Jesús le está enseñando a los discípulos. O sea, debemos esforzarnos en ser buenos siervos de Jesús. Porque esa es la parábola que le está poniendo. El siervo ha venido del campo y está cansado. Porque recuerde que la agricultura en aquella época era más dura que ahorita. Porque no había la maquinaria Caterpillar y toda esta cosa que ayudan al hombre al trabajo en la tierra. O sea, era mucho más manual, más artesanal, era más dura. Y si ahorita a usted le cansa ver estos videos que, oye, que el sol, más que todo en estas tierras donde el sol es fuerte, y hay la ayuda de las máquinas, imagínense en esta época. Y dice Jesús, y este siervito llega a su casa, y no que se va a meter y va a poner el agua tibia, se va a meter en un spa a relajarse, para comer, y después acostarse en una cama de agua mirando enlace. No. Jesús dice que cuando el señor de la casa ve que el siervo llega del campo, dice, ahora que ya llegaste, quiero que por favor me prepares la comida a mí. Me sirvas la mesa, esperes que yo coma, y después puedes comer tú. Eso demanda un esfuerzo de parte del siervo de esa casa. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Nos estamos esforzando en ser siervos de Jesús o nos estamos esforzando en mantenernos en el señorío de nuestra vida? Pregunto. Esto es la fe, amado. Y dice, ¿y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? O sea, a ti no te tienen que dar las gracias por cumplir con tu deber. ¿Dónde se ha visto eso? Por eso es que a un funcionario público no se le tienen que dar las gracias, porque a él le están pagando para eso, para servir al pueblo en algo específico. Ahora, que uno por educación y cortesía le da las gracias es otra cosa, pero intrínsecamente en su rol él no necesita que le den las gracias. Su gracia es el pago que le dan todos los 15 y los últimos. Ese es su pago. Él debe esmerarse por servir a la gente, como que si el requerimiento que le están haciendo fuese de él, tomarlo como que si fuera de él y cumplir con su labor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y en este proceso, amado, tu fe crece y no te das cuenta. Y en un punto de tu vida creyente, cuando mires hacia atrás, es que te vas a dar cuenta, oye, sí es verdad, la fe me creció. He avanzado y no me di cuenta. Así como usted no se da cuenta cómo creció, oye, sí, como que estoy más gordito, no sé. Oye, me estiré y no me di cuenta, no lo sentí. Pero llega un punto donde tú percibes que creces. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, fíjate tú cómo termina Jesús este pedazo. Deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. O sea, somos siervos que no nos merecemos nada, porque es por gracia. Y sencillamente lo que hicimos fue cumplir con lo que se nos pidió, más nada.
Así es simple. Ah, pero esta fe que enseñan afuera es que tú te lo mereces, porque tú eres un hijo de Dios. Hay poder en tu boca porque fuiste formado a la imagen y semejanza de Cristo. Sí, es cierto, somos formados a la imagen y semejanza de Cristo. Pero ahora yo pregunto, ¿por qué entonces usted no sale ahorita a la playa y declara y decreta que Irma deje de existir? Vaya, va a ver si le va a funcionar. Si tienes poder en tu boca. Porque es que no han entendido hasta dónde somos imagen de Dios y hasta dónde no. Hasta aquí sí y hasta aquí no. Sino que seguimos de largo. Entonces si sigues de largo, entonces tú también eres omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Tal cual. Entonces no es así, amado. Sigamos al versículo 11, porque aquí pasa algo interesante, que no es casualidad que en la Biblia se ha puesto en el mismo contexto de la petición que los discípulos le pidieron al maestro, de que le enseñara cómo aumentar la fe. El versículo 11 dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia. Yo quiero que usted sepa que la lepra era una enfermedad que por la ley de Moisés estaba vista como una de las peores y hacía a la persona ceremonialmente impura y socialmente despreciada. Porque dentro de las regulaciones que aparecen en Levítico, era que la persona cuando tenía ciertas características como unas llagas grandes o un hongo blanco en diferentes partes del cuerpo que supuraba, que tenía un hedor asqueroso, que a lo mejor tenía, pues, le levantaba la piel, entre otras características que a la vista son un poco desagradables, tenía que presentarse ante el sacerdote. Y ellos, al detectar la lepra, lastimosamente tenían que decirle a la persona: vas a tener que dejar a tu familia, porque la lepra es una enfermedad contagiosa por un hongo, porque es la que lo causa. Y el proceso de incubación del hongo es muy lento. Entonces, desde que la persona se le decretaba el hongo, se le decía que tenía lepra, hasta su máxima manifestación podían pasar 20 años. En esos 20 años, pues al final, el pedazo donde la persona tenía el hongo manifestado se le podía caer y de que dejar la herida abierta con pus. O sea, era algo bastante, de verdad, desagradable y doloroso. Y lastimosamente esto, por amor y por seguridad de su familia, tú no vas a querer contaminar a tu familia. Entonces tú te tenías que retirar fuera del campamento. O sea, tú tenías que irte a vivir a los montes, al campo, por allá, lejos de la sociedad, porque es una enfermedad contagiosa, infectocontagiosa. Pues resulta que habían 10 hombres que estaban contaminados con lepra. Y para que ya hayan estado afuera es porque a lo mejor ya tenían años con esta enfermedad, ya estaban muy contaminados de la lepra. Era bastante duro porque muchas veces la familia tenía que llevarle la comida como que si fueran los presos a un lugar y retirarse, y la otra persona venir, tomar la comida y saludarse a lo lejos y retirarse. O sea, era un cuadro bastante duro. Por lo tanto, un leproso no podía acercarse ni por accidente a una entrada de una ciudad. Porque si no lo mataba la lepra, lo iban a matar a pedradas. Porque eso era un acto terrorista de la época. Porque estás buscando contaminar al resto de la sociedad. O sea, ¿qué haces tú aquí si tú sabes que tú no puedes estar aquí? O sea, era mucho mal visto. Entonces, o te bajo o te echamos. Así que la vida de un leproso para la época era, o sea, una sentencia a muerte lenta. Muy dura. Tener familia y solo poderla ver a la distancia. No había redes sociales, no había internet como para hacer una webcam. No había nada de esto. Y decir que tenías un familiar leproso era una vergüenza, pues, y al mismo tiempo un dolor. Y fíjate que entonces Jesús está pasando y llega a la frontera entre Galilea y Samaria. Y justo cuando entra a esta aldea, estos leprosos dan a entender entonces que formaban parte de esta aldea, porque estaban cerca. Y cuando vieron a Jesús, Jesús también los vio. Y estos leprosos le gritaron a Jesús a la distancia. Ahora usted entiende por qué le gritaron. Porque era la única manera de que lo pudieran oír. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
La fama de Jesús, usted tiene que entender que se regó por todo, era el hombre de la época, era el hombre más famoso, era el líder de mayor influencer en las redes sociales de la época. Y muchas veces él evitaba, pero era imposible que la gente no supiera dónde estaba Jesús. Por lo tanto, estos leprosos sabían de la vida de Jesús. Y sabían no solo que era un poderoso, sino que sabían que era un ser compasivo. Por eso apelaron a su compasión. Jesús los miró y dijo, o sea, fíjate que Jesús hasta ahorita en este punto de la historia dice que a la distancia, vayan y preséntense a los sacerdotes. Yo quiero que usted entienda que lo que Jesús le está diciendo es que vayan en un acto de fe, porque han creído en Él ya creyeron en Él, y se presenten a los sacerdotes como una muestra de su sanidad. Porque cuando el leproso era sanado, tenía que llevar una ofrenda que corroboraba delante de Dios su sanidad para honrar a Dios y para que el mismo sacerdote que un día le dijo que estaba enfermo, ahora le diga que está sano. Es como el que recibe el milagro de cáncer, el mismo doctor que lo trató en quimioterapia, que le lleva a su casa, le certifica, mira, si ya usted no tiene célula cancerígena, usted está 100% sanado. No entendemos cómo pasó, pero usted no tiene cáncer. Y ahí usted le dan su certificado de sanidad. Pues eso era lo que le estaba diciendo Jesús. Estos sacerdotes tenían esta responsabilidad. Y por eso Jesús le está diciendo, vayan a los sacerdotes. Jesús tuvo compasión de ellos. Estos hombres sencillamente confiaron en la misericordia de Jesús. Ellos no necesitaron un instituto teológico, ellos no necesitaron un congreso de fe, ellos no necesitaron una convención para que el apóstol fulano ore por mí y yo me pueda sanar. Sencillamente tenían un conocimiento mínimo, pero revelado de Jesús, y eso les bastó para recibir su milagro. Y por eso Jesús le dice a la distancia, vayan y preséntense a los sacerdotes. Porque eso les permitía regresar a la sociedad otra vez. ¿Y quién no quiere regresar con su familia después de 20, 30 años en esa condición? Por favor. Y fíjate lo que dice. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra los 10. Ellos le creyeron a Jesús. Ellos confiaron en Jesús. Ellos vieron que era el hombre del momento y que Dios estaba con él. Ellos solo creyeron en Jesús. Ellos no necesitaban creer en más nadie. Ellos ya tenían la ley. Tenían la Torá, que eran o el Pentateuco. Amado, esta fe, la fe que te enseña Jesús, tiene una fuerza y un empuje que sobrepasa cualquier limitación que tú estés viviendo y por lo tanto le pasa por encima a las dudas y a la incredulidad. Tú no necesitas tanto conocimiento cristiano. Necesitas es que de todo ese conocimiento cristiano se te revele algo de Jesús. Es lo único que tú necesitas. Eso fue lo que estos hombres tuvieron. Estos hombres no eran discípulos de Jesús. No andaron con él 3 años y medio para arriba y para abajo, mirándolo comer, mirándolo bañarse, saliendo del baño, con sueño, con hambre, escuchándolo. Les halló fe en su corazón. Pero estos leprosos entendieron que solo Jesús los podía ayudar. ¿Usted cree que esta gente no conocía los métodos medicinales de la época? Obvio, la medicina no era tan avanzada y tan desarrollada, pero había medicina, de alguna forma. La mal llamada alquimia es la base de la medicina. De ahí viene. Es más brujería que medicina, pero era la medicina de la época. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús. Ellos fueron, cumplieron con el sacerdote. Ellos, después que cumplieron con el sacerdote, que fueron y pidieron cita con el doctor, que tuvieron que presentar y recibieron su sanidad. Sí, mira, ustedes están sanos. No, o sea, Dios le hizo un milagro porque no entendemos qué fue lo que pasó. A lo mejor le contaron que fue la experiencia que tuvieron con Jesús. La Biblia no lo registra, pero no lo sé. Pudo haber pasado. Pero uno de ellos regresó a Jesús. Amado, la verdadera fe siempre te va a regresar a Jesús. Porque te voy a decir una cosa. Toda circunstancia, todo problema, toda situación que estés afrontando, el único objetivo que tiene es que regreses a Jesús. Tu verdadera victoria no es que venzas
esa situación. Tu verdadera victoria es que regreses a Jesús. Si tú regresas a Jesús en medio de la circunstancia, ya venciste el problema. Ya venciste la circunstancia. Ya venciste la situación. Ya venciste. Porque ese es el propósito. Porque eso es lo que hace la fe. Porque la fe no es solo para atravesar circunstancias o es para evitarlas. El propósito principal de la fe es que tú regreses a Jesús y conozcas a Jesús. Ahora yo pregunto, ¿la fe que estabas practicando te estaba llevando a Jesús o te estaba llevando a cumplir los deseos de tu corazón? Porque entonces eso quiere decir que si tu fe te estaba llevando era a cumplir los deseos de tu corazón, pues déjame decirte que entonces tu fe tiene que llevar candela para que sea purificada. Volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. La fe, y esta fe que te lleva a Jesús, amado, va a hacer que de tu corazón brote una verdadera adoración y una actitud de agradecimiento como tú nunca lo tuviste en tu vida. Porque esa es la fe esta es la adoración que sale de andar en el Espíritu y en la verdad. Y cayó al suelo a los pies de Jesús. Por eso es que tú le debes dar gracias a Dios por la circunstancia que te estás atravesando. Porque esta circunstancia solamente tiene una razón y propósito en tu vida: llevarte a Jesús y que caigas de rodillas ante Él. No es para matarte, no es para destruirte. En sentido figurado sí. Amado, la mejor caída que tú puedes tener es que caigas de rodillas ante Jesús. Así que no todas las caídas son malas. Esa en particular es muy buena. ¿Sabes por qué? Porque este sistema, este medio, como es antagónico a Dios, no busca glorificar a Dios y busca siempre infundirte la fe en ti. Tú lo puedes lograr, tú sí puedes, tú eres exitoso, tú eres victorioso, en ti está el poder para alcanzar la meta. El positivismo, el humanismo pone los ojos en el hombre, la dignidad del hombre, sus metas, su propósito, todo. Y este concepto filosófico del mundo se ha filtrado a la iglesia y por eso se contamina el mensaje de la fe con este tipo de mensaje. Y el creyente solo ve la fe entonces como un jinete para cabalgar la llanura del éxito y alcanzar la victoria. El creyente, la fe. Y la verdadera fe no es eso. La verdadera fe te lleva a que caigas de rodillas ante Jesús y lo adores. Te sane o no te sane. Te saque del problema o no te saque del problema. Porque Jesús pudo haber interpretado el grito que le hicieron de muchas maneras. Ten compasión de mí, era porque a lo mejor están pasando hambre. La familia no le había llevado la comida. O sea, el cuadro que ellos tenían era de extrema necesidad. Y por donde tú lo quisieras mirar, ibas a tener compasión de una persona así. Cuando tú ves a las personas hoy en la calle, tú dices, bueno, deben estar pasando frío, deben estar pasando hambre, deben estar enfermos. Porque tienen un cuadro tan deplorable que por donde tú lo quieras mirar, vas a verle la necesidad. Entonces, cualquier tipo de ayuda que tú le quieras dar, ellos te la van a recibir. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Curiosamente, los samaritanos experimentaron más con Jesús que los propios judíos en la Biblia. Recibieron cosas poderosísimas de Jesús y los judíos lo que llevaron fue más palo que una batería. Cada vez que lo que pasa es que ellos se acercaban a Jesús con una motivación incorrecta, porque lo que buscaban era prenderlo y tentarlo. Entonces siempre regresaban con las tablas en la cabeza. Porque ninguno se acercó, solamente Nicodemo cuando se acercó de noche para hablar con él, fue el único, pero fue edificado en la fe. Fue un discípulo oculto de Jesús dentro de los fariseos, fue el único fariseo que era discípulo de Jesús, el único. Pero lo hizo de noche, por temor al resto de fariseos, no lo hizo de día. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Jesús sabía lo que le estaba preguntando. Yo no sané a 10. Yo no los conté. 10 hombres tienen lepra. Vayan, preséntense ante los sacerdotes. ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué pasó con los otros 9? Lo mismo ocurre hoy día en la iglesia cristiana. Dice Pablo que a cada quien le dio Dios una medida de fe, o sea, le dio una porción de fe. Pero resulta que dentro de toda la comunidad cristiana o dentro de una iglesia, no todos regresan a Jesús después de recibir algo de Jesús. A veces es preferible que Dios más de uno no le responda la fe, no le responda el milagro, sino que lo deje leproso. Es una opinión muy personal, porque lo que hacen después no es precisamente regresar a Jesús y postrarse en adoración y gratificación a Dios. Pero como no soy Dios, no tengo esa potestad.
Pero es lo que provoca si uno fuese Dios. Si uno pudiese ser todopoderoso parte 3, como la película. Y decir, no, a ti no te voy a responder. Porque yo sé lo que tú vas a hacer. Así que usted se queda así como está. Pero como no puedo. Y Dios es compasivo, demasiado compasivo. A un nivel que no podemos entender. No podemos comprender su compasión. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero, que de los otros 9 había judíos. Porque si Jesús está haciendo la salvedad de que este es extranjero, quiere decir que entonces en los otros restantes que no vinieron, habían judíos. O sea, no vinieron, y de paso algunos son judíos que conocen a Dios y no vinieron. Y este que es extranjero, que es samaritano, que no conoce al Dios verdadero como tal, ¿sí vino? ¿Habrá alguna comparación hoy día con la iglesia moderna? Por eso que Santiago dice, ustedes piden y no reciben, porque ustedes piden es para su propio deleite. Amado, la fe que tenemos no es para cumplir nuestros deleites. Que Dios en su misericordia te permita alcanzar ciertas cosas, es porque Él así le ha placido. Pero nuestra fe no es para eso. Nuestra fe es para adorar a Jesús, es para agradar a Jesús, para glorificar al Padre. Es decir, la fe que tenemos es la herramienta para ser siervos en el tiempo que Dios determine que estemos en esta tierra. Si tú no eres siervo, amado, no pidas que Dios te aumente la fe, porque para eso es. Pero a veces estamos tan enfocados en alcanzar nuestras metas propias que queremos entonces en medio de esas metas pedirle a Dios que nos aumente la fe. Segunda de Timoteo 1:5. Es interesante que Pablo está hablando con Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo y era uno de los pastores que él tenía regado en uno de sus viajes. Y también fue una persona muy allegada a él. Fue una de las personas que fue su asistente personal cuando ya estaba preso y no, obviamente por la razón de su cárcel no podía ya moverse. Entonces él escribía las cartas y la mandaba con Timoteo. La carta de Efesios fue escrita en la cárcel. Por lo tanto a Timoteo le tocó la responsabilidad de hacérsela llegar a los hermanos de Efesios. Y le habla de la fe a Timoteo y me dice, me acuerdo de tu fe sincera. Es decir, que entonces usted puede tener una fe hipócrita y no se da cuenta. Porque si está hablando de la sinceridad de la fe, es posible tener una fe hipócrita. Una fe que viva de la apariencia. Una fe incorrecta. Una fe que tiene que ver con algo que dijo Jesús. Este pueblo con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su vida está lejos de mí, pero su boca es buena para decir bendecido. Dios te bendiga, yo estoy en victoria. Dios es bueno, gloria a Dios, aleluya, y cualquier otra terminología evangélica que se usa. Pero te voy a decir una cosa, a Dios le importa un pepino la terminología evangélica si tu vida lo deshonra. Si tu vida no honra y tu vida no hay una fe sincera que le honre a Él. Pregunto yo entonces, debes de examinarte, saber si tu fe es sincera o es genuina delante de Dios. Porque entonces es posible, ay, pero yo no sabía que había una fe hipócrita, pastor. Bueno, aquí está. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre, Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Amado, tenemos una responsabilidad como la generación. Usted representa una generación aquí sentada. Y usted tiene la responsabilidad de que la fe que de ahora en adelante usted enseñe, practique y hable, sea una fe sincera para la próxima generación de cristianos que vienen. Porque mientras usted esté aquí presente, usted todavía está activo en esta generación de relevo. La generación que venga detrás de nosotros, o las generaciones, no lo sé cuántas serán, deben recibir una fe genuina, una fe sincera. Segunda de Corintios 13:5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Examínense para saber si su fe es genuina. Amado, más allá de preocuparte por hacer crecer tu fe, debes preocuparte por examinarla diariamente. Porque ya usted entendió cómo va a crecer, que no depende de ti. Tu responsabilidad es alimentarte correctamente. Que es lo que hacemos también en lo físico. Usted come 3 veces al día y usted no entiende cómo su cuerpo creció y se desarrolló. No lo entendió, no se dio cuenta. Usted lo que hacía era tragar como una nirgua. Más nada. Algunos comían hasta más de 3 veces al día. Y si tenías actividad física, pues obvio, por lo menos 5 veces al día mínimo comías. Y usted no se dio cuenta y en el proceso usted creció y se desarrolló. Lo mismo ocurre espiritualmente.
Usted debe preocuparse por alimentarse correctamente, tu fe va a crecer, pero sí te tienes que preocupar es por examinar tu fe. Eso sí lo tienes que hacer. Es una observación puntual que Dios nos hace a través del apóstol Pablo acá. Examínate para saber si tu fe es genuina o no es una fe hipócrita o es una fe de demonio. Pruébense a sí mismos. Usted debe probarse a sí mismo, amado. Algo que poco hacemos porque es suficiente con las pruebas que nos pone Satanás y más las pruebas que Dios nos pone, que son tan poco, no las podemos evitar. Pues encima de eso Dios te dice, pruébate. O sea, es como cuando el atleta va para las Olimpiadas y lo primero que hace es ver su condición física. Bueno, déjame ver en qué condiciones estoy yo para ver si voy a poder tener la capacidad para afrontar ese reto tan grande. Y dependiendo del resultado que la prueba le dé, pues él ve qué tipo de acondicionamiento físico, qué tipo de entrenamiento necesita para alcanzar lo que él considera es óptimo para esa prueba. Lo mismo haces tú. Lo mismo hacemos. Pero estamos más pendientes de probar comidas nuevas, estamos más pendientes de probarnos la ropa que salió de última temporada, estamos más pendientes de probar las diferentes técnicas para alcanzar el éxito y la gloria que de la fe genuina. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Voy a leer en otra versión que está por aquí. Examínense ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. Esa es la razón de la cual te tienes que probar, para ver qué tan firme está tu fe, qué tan sólida es. Si ves si está tan sólida como una piedra, o está tan sólida como una gelatina, o está tan sólida como el acero. A ver en cuál es la consistencia de tu fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Bueno, así sencillito. Aquí está la respuesta. Aquí está como 2 más 2 igual a 4. Si Jesucristo no está viviendo contigo, reprobaste. Porque recordemos que Él oró para que Él y el Padre viniesen a morar en ti. O sea, el Padre tiene las maletas listas para vivir en ti. El problema está que la forma en la que Él vaya a vivir, o la condición, o el término, los términos de la convivencia de Dios contigo va a depender de ti. Si va a vivir alquilado, o va a vivir arrimado, o viene a vivir como el dueño y señor de la casa, ese sí no nos gusta mucho, o viene a vivir de manera temporal porque viene a pasar unas vacaciones. Usted escoge de qué forma quiere que Dios viva con usted. Ojo, y en todas Él va a habitar, porque Él viene. Mira lo que dice el versículo 6. Espero que se den cuenta de que no hemos fallado. Entonces es necesario, amado, examinar nuestra fe, en qué condiciones está. Es fundamental. Deme un momento que es que se me perdió el otro verso que iba a usar. Este me gusta. Este no era, pero gracias, Espíritu Santo. Tito 1:13. Oye, pastor, pero para que usted se topó con ese verso. No, yo no me lo topé. El Espíritu Santo me lo puso en el camino, porque ese no era el que estaba buscando. El que yo estaba buscando fue el que se me perdió, pero Dios quiso que encontrase este. Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Oye, pastor, pero ya este mensaje no me está gustando. Usted dijo que quería que le aumentaran la fe, porque a usted se le pusieron los ojos como el 2 de oro cuando usted leyó que los apóstoles le pidieron a Jesús que le aumentara la fe. Así que usted también estaba interesado en que su fe crezca. Pues déjame decirte algo, amado. A ti te conviene que te corrijan. A ti te conviene que te reprendan con la verdad del Evangelio. A ti te conviene que la verdad absoluta sea puesta delante de ti para que todo relativismo y toda subjetividad que el mundo ha metido te alumbre el entendimiento y te confronte con la verdad, con la vida de Cristo, para que tu fe sea salva, para que seas fortalecido en la fe, amado. El dolor que te causa la confrontación es de parte de Dios, no te produce muerte, te produce vida. Por eso que usted debe, no voy a decirlo que se alegre cuando te corrijan, porque la reprensión, la corrección no es agradable en la carne. Vamos a sincerarnos en eso. Pero cuando usted entiende que lo hacen por tu bien y que en eso tu fe se va a fortalecer, ya usted asume una actitud distinta. Y aunque a tu carne no le gusta, sabe que en el fondo le conviene.
Porque la carne no le gusta la cosa del espíritu, pero se ve muy beneficiada cuando la fe obra. O sea, a ella no le agradan las cosas del espíritu, pero le interesan cuando se manifiestan porque en algo ella se ve beneficiada. Entonces ella es interesada, ¿eh? ¿Se da cuenta? No busca a Dios, pero cuando está enferma, oren por mí. Y cuando recibe el milagro, gloria a Dios, aleluya. Entonces a la carne sí le interesan las cosas del espíritu. Es interesada la carne. Le gusta los beneficios. Entonces, amado, tú tienes que entender que la reprensión con la severidad que viene del espíritu, bajo los términos correctos, del amor, de la sabiduría de Dios, del alumbramiento del espíritu, fortalecen tu fe, amado. O es que a usted se le olvida que los discípulos fueron bien reprendidos fuertemente por el Señor cuando no pudieron sacar el demonio al muchacho. Que el papá fue el que le vino a meter el chisme, le vino a traer el reporte. Mira, estos discípulos tuyos son puro pote de humo. Estos discípulos tuyos es pura foto en el Instagram de que están orando y reprendiendo. Y puro Twitter. Porque estos no están haciendo nada. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús los reprendió duro. Tanto así que lo hicieron molestar. Jesús se indignó con ellos. O sea, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, gente de poca fe? De incrédula que son ustedes. Fueron duros con ellos. Y Jesús llamó al hombre. ¿Dónde está el muchacho? Fuera. Aprendan. Eso no sale si no es con oración y ayuno. Otra represión dura la que le dieron a Juan. Cuando Jesús lo mandó a prepararles el camino a la aldea porque venía, y dice la Biblia que no quisieron recibir a Jesús. No queremos a ese señor aquí. No lo queremos. Y ellos se molestaron. Pero ¿cómo no lo van a recibir si él viene a dar y él no pide? No queremos nada con Jesús. Váyanse, llévenselo para otro lado. Y ellos se molestaron y le dieron a Jesús: Señor, ¿será que tú nos das permiso para orar para que caiga fuego el Señor y los consuma toditos? Aquí se chicharrón aquí contra esta gente. Ellos venían indignados religiosamente. Y Jesús solo los miró: ¿qué espíritu soy? O sea, ¿ustedes son discípulos de quién? Mío no. Eso fue suficiente. Y de ahí en adelante, Juan se convirtió en el apóstol hippie. No, mentira, en el apóstol del amor. Fueron reprensiones duras. Al mismo Pedro, que caminó sobre el mar, cuando en las primeras veces, mire, el Hijo del Hombre va a tener que padecer por todos, porque así está escrito. No, Señor, se puso también religioso. Que esto no te acontezca. Tú eres demasiado importante para nosotros. Apártate de mí, Satanás. Lo compararon con Satanás mismo, yo. Aléjate. Así ve Jesús a aquellos que solo están pendientes de su egoísmo. Como Satanás. Porque es que Satanás solo piensa en sí mismo. Así que, amado, te conviene entonces que Dios te reprenda. Te conviene que tus autoridades te reprendan. Eso es un área que yo soy sincero, a mí a veces me cuesta reprender personalmente. Yo prefiero reprender a través de la palabra. ¿Por qué? Y esto es algo que es una enseñanza para todos ustedes. Que cuando usted usa la palabra para reprender, usted no es responsable de los resultados. Su responsabilidad es aprender a usar la palabra correctamente y dejar el resultado a Dios, porque nosotros nos fuimos llamados a producir resultados. Pero cuando usted usa su palabra, su carne, usted es responsable de su palabra, porque eso vino de usted. Por eso que no hay mejor manera de exhortar que con la palabra. Porque si la palabra no exhorta y no redarguye y no cambia, ¿qué te hace pensar que tus palabras lo van a lograr? Nada. Solo la palabra de Dios tiene ese poder. 1 Pedro 1:7. Voy a leer desde el 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Está hablando de la consumación final de la salvación, que es cuando nuestro cuerpo va a ser glorificado, que Jesús va a venir en gloria y va a reinar. O sea, ese es el resultado final de tu fe. Y por la fe que tienes ahorita, Dios te protege, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Porque recuerda que la palabra dice que todo ojo le verá cuando Él venga, porque va a venir flotando en una nube, y evidentemente eso va a correr por todas las redes sociales, como un hombre está flotando. ¿Quién es ese? Chris Angel. No, ese no es Chris Angel. ¿Quién es ese? David Copperfield. Tampoco. Es Jesús. Pero de la tramoya, ¿dónde está el gancho? La broma, no hay ni gancho. ¿Cómo tú te explicas que a esa altura un tipo esté flotando? Eso va a correr por las redes sociales. Dice que todo ojo le verá. Ahí es donde Jesús se va a aprovechar de la tecnología. Porque la gente que está en el metro, que está en montaña, donde haya un teléfono inteligente que con acceso a internet y que tenga redes sociales, lo va a ver. Todo ojo le verá. Por lo tanto, también van a ver el poco de gente que empieza a reunirse alrededor de... ¿Y de dónde salió esa gente? ¿Quiénes son esa gente? Y que están brillando.
O sea, eso es un espectáculo que va a conmocionar el mundo. Eso va a ser la comidilla de todos los programas, de todos los youtubers en ese momento. ¿Qué son esa gente? ¿De dónde salieron? Primero llegó un tipo flotando y de repente empezaron a aparecer personas alrededor, una gran multitud. Esa es la manifestación final de tu fe. Así que alégrense de verdad. Usted debe de alegrarse, ¿oyó? Usted todos los días usted tiene que estar alegre. Usted no puede estar amargado, no puede estar iracundo, no puede estar cabizbajo, no puede andar con el rabo entre las piernas. Usted tiene que estar alegre. O sea, no puedes permitir que nada en este sistema te robe el gozo de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué este sistema te tiene que amargar la vida? Pregunto, ¿por qué? O sea, este sistema se merece que tú le prestes tanta atención como para amargarte. No, perdóneme. Circunstancias vamos a tener, pero que eso no te amargue la vida. No me salieron las cosas como quise. Gloria a Dios, sigo en gozo. Dios tiene control de todas las cosas. Les espero una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. El tiempo es corto, amado. Este tiempo es corto. Y te va a tocar soportar muchas pruebas. Te toca soportarlas. Aprende, la fe no es solo para evitar las cosas, la fe muchas veces para soportarlas. Porque en el proceso tú aprendes. Entonces la fe no es solo para evitarlas, sino también para aprender a atravesarlas. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Amado, si la prueba no viene a ti, si tú nunca tienes una circunstancia, preocúpate. Porque la circunstancia te demuestra que tu fe es auténtica. O qué tan auténtica es tu fe. O qué tan sincera es tu fe. De la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Amado, la circunstancia prueba tu fe y purifica tu fe. Es decir, intrínsecamente te está probando a ti y te está purificando a ti también. No puedes pretender tú que solo afecta a tu fe, te afecta a ti. O si te afecta a ti, está afectando tu fe. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. O sea, para Dios tiene un valor mayor que el oro, y para nadie es un secreto que el oro es uno de los pocos minerales que no pierde su valor en el tiempo. Todo lo contrario, se revaloriza en el tiempo. Y por eso las reservas internacionales de los países están en oro. Porque eso nunca se deprecia. O sea, su valor siempre está hacia arriba, nunca está hacia abajo. No es como el petróleo, por ejemplo, que siempre su precio es inconstante. El oro no, el oro es un bien que desde que se descubrió es de mucho valor. Siempre lo ha sido así. Y Dios dice, bueno, para mí vale más que el oro. Es más importante que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, firmes, amado, lo que tú debes hacer con tu fe no es empujarla para que crezca, te vas a frustrar, que es lo que has venido haciendo siempre. No va a crecer porque tú lo empujes. Y usted se dio cuenta de eso. Usted debe preocuparse es para que su consistencia sea sólida cada día más. Eso sí lo tienes que hacer. Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amado, la fe, esta fe que hemos recibido, el único propósito es glorificar a Dios, no glorificarte a ti. Por eso que en medio de la prueba tú conoces a Jesús, tu fe es fortalecida y la gloria se la lleva a Dios. Fin del asunto. Ese es el propósito. Que a través de la fe conozcas a Jesús, Dios se glorifica, la fe brilla y el diablo llora. Así de sencillo. Y en esto voy a terminar en esto. Quiero que vayamos a Apocalipsis, el libro de los monstruos. Apocalipsis 2, versículo 8. Quiero que veamos aquí un momento la iglesia de Esmirna. Esmirna, no Irma. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero que ahora vive. Está hablando de Jesucristo, evidentemente. Está testificando de la resurrección de Jesús, de la naturaleza divina de Jesús como Dios. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjate tú que delante de Dios los que sufren y los que tienen algún tipo de pobreza material son ricos delante de Él, porque tienen fe en Él. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Conozco la blasfemia de los que usan la fe para provecho personal. Conozco la fe de aquellos que dicen que la fe es para cabalgar sobre el éxito. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás.
El mismo Jesús está diciendo que dentro de su propio pueblo hay sinagogas judías que son satánicas. Ahora yo pregunto, ¿usted cree que no hay iglesia cristiana satánica también? Ese es otro tema, no lo voy a tocar ahorita. Así que no cree usted que porque ve un ministerio establecido en el tiempo, porque ve a una persona que es usada haciendo milagros y prodigios, es de Dios. Porque recuerda que en Mateo 24 dice que vendrán muchos haciendo manifestaciones de poder, buscando engañar a los escogidos. Así que manifestaciones de poder, perdóneme, eso a mí no me garantiza de que es aceptado por Dios. Porque recuerda que también Jesús dijo que muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto, esto y esto. Yo no sé quiénes son ustedes, yo no los conozco. Pero ese es otro tema. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Ya usted entendió lo que implica la prueba. Para probar su fe. Para probarlo usted y probar su fe, purificarlo usted y purificar la fe. Ah, pero usted, ay no Señor, pero yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar por esto. Por eso que muchas veces a lo mejor estás orando y estás reprendiendo al diablo y el diablo no se te mueve porque Dios lo mandó para probar tu fe. Necesitas que tu fe sea aprobada, recuerda Pedro. Te conviene que tu fe sea aprobada. Así que ese trabajo sucio le toca hacerlo a él. No te estoy diciendo que te van a meter preso. Eso no lo determino yo. Dios te libre, pero si te toca pasar, lo que vas a hacer. Y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Recuerde la palabra emuná. Si permaneces en la fe hasta la muerte, vas a recibir la corona de vida. Yo quiero que usted sepa algo. La iglesia de Esmirna era pastoreada por el hermano Policarpo. Así se llamaba el pastor de esta iglesia. El ángel de esta iglesia se llamaba Policarpo. Y era discípulo directo del apóstol Juan. Juan ya estaba preso allá en la isla de Patmos. Ese era el contexto de esta iglesia. Ya era una iglesia establecida, ya era una iglesia sólida que predicaba el evangelio. Y Dios le manda a decir esta pequeñita palabra. ¿Y sabe qué? ¿Qué hizo el hermano Policarpo? El hermano Policarpo, en ese momento se desató una gran persecución de Roma en contra de los del camino, que era como se le decía. Y se enteraron de dónde vivía Policarpo. Y cuando se enteraron de que era un pastor de una secta, pues con más razón Roma le montó el ojo. Y mandó un batallón de soldados romanos a su casa. Y uno de sus ovejitas le dijo, pastor, pero ya usted sabe que viene. Vamos a esconderlo, vamos a hacer una... Y Policarpo estaba tranquilo. ¿Sabe qué hizo Policarpo? Policarpo estaba en la cocina, estaba preparando un rico almuerzo, no sé si era lomo saltado, si era un ceviche, si era un chupe, no sé, una papa a la huancaína, no sé qué estaba haciendo, pero estaba haciendo mucha comida. Y mientras preparaba la comida, le dijo a su discípulo, si Dios así lo ha determinado para mí, yo lo voy a recibir, vete tú. Y resulta que la comida que estaba preparando era para recibir a los soldados romanos. Le sirvió la mesa a los soldados romanos. Ellos comieron, ellos no entendían cómo un hombre que sabía que lo estaban buscando para matarlo, los podía atender de esa forma. O sea, los soldados romanos estaban, bueno, no entiendo, pero si me lo vas a poner, yo me lo como. ¿Y sabe qué hicieron después que comieron? Lo sacaron afuera y lo mataron en una hoguera. Murió quemado, vivo. Y nosotros renegamos de Dios porque tenemos un dolor de cabeza. Porque ¿cómo es posible que esto me haya padecido a mí? ¿Por qué yo? Esta era la fe del pastor de la iglesia de Esmirna. Ellos veían como un honor, primeramente, morir por su Señor, y segundo, entender que cualquier prueba para ellos era una satisfacción, porque eran verse dignos de que su fe hubiese sido probada de la forma que haya sido. Muy distinto a como hoy día la cosmovisión cristiana ve las pruebas, la fe, el señorío de Jesús. Ah, pero pastor, pero ¿cómo usted va a decir eso? ¿Cómo es eso que Dios le va a mandar al diablo? Aquí está. Escribe esto al ángel de Esmirna. Evidentemente muchos fueron encarcelados también, porque se cumplió lo que Dios dijo de esa iglesia. Y muchos les tocó ver a su pastor morir en la hoguera. Porque recuerda que Roma era un imperio muy sádico. Disfrutaba hacer sufrir a las personas.
Era su deleite. Y cuando era este contexto, más todavía. Porque la iglesia cristiana era una amenaza para el imperio romano, porque su devoción era al Curios, o sea, al Señor de dioses, al Señor de señores, no al César. Entonces, para ellos eso era una amenaza. Lo veían como una sedición política. Amado, tenemos que regresar de verdad. Tenemos que de verdad toparnos con la fe de Jesús. Toparnos con el autor y consumador de nuestra fe. Y ser siervos de Jesús de verdad. Y quitar los ojos de que si crece o no crece para alcanzar las metas. Aquí lo importante es lo que Dios dice, amado. Lo importante es lo que Jesús trazó para tu vida. Este mundo pierde la vida trazándose las metas. Y muchos no la van a alcanzar. Y esa frustración es usada por Satanás en contra de ellos. El mismo sistema que te dice que te esfuerces por alcanzar las metas, muchas veces hace que no te alcance. Pero el propósito de vida del creyente no es alcanzar metas personales. Esas son añadiduras. Eso está dentro del renglón añadidura. Por lo tanto, no depende de ti, por lo tanto tampoco es una prioridad para tu vida. Recordemos al apóstol Pablo. Todo lo tengo por estiércol, todo lo tengo como basura, con tal de alcanzar a Cristo. Eso me habla de que dejó todo a un lado. Metas personales, no personales. Recordemos que él vivía de hacer carpas. A lo mejor tenía en su momento un sueño de ser empresario de carpa y montar un monopolio o una franquicia de carpas. Porque las vendía, eran buenas. Dijo, todo lo tengo por basura, me da igual. Mi única meta es esta. Eso es lo que te define como creyente. Si tu fe no está haciendo eso por ti, amado, entonces necesitas llevar candela. Esto no te lo va a decir ningún pastor allá afuera. Yo solo te estoy diciendo lo que te dice la Biblia. Así que necesitas que el fuego de la prueba te purifique y purifique tu fe. Porque es tan importante que el diablo ha venido a bregar contigo un tiempo. Y eso va a hacer que tu actitud en medio de la circunstancia cambie. No va a haber queja, no vas a renegar, no vas a andar cabizbajo, cansado del camino, que te soplan y te caes de lo aguado que estás. Precisamente si tú te diste cuenta que tu fe está aguada o que tu actitud en medio de la circunstancia está aguada, entonces ya te diste cuenta que tienes que fortalecerla. Y cuando vengas a hablar con los pastores, no te pongas bravo si alguno de ellos te lanza algo que no es lo que quieres escuchar, pero es lo que necesitas escuchar. Porque te conviene que la reprensión venga a tu vida. Porque es solo el consejo de Dios lo que fortalece tu fe. Es esta la fe de siervo, amado. Es esta la fe que este pastor Policarpo lo hizo asumir valientemente en una posición nada fácil y decirle que se haga la voluntad del Señor. Yo soy siervo. Y si mi Señor quiere que me quiten la vida de esta forma y de esa forma yo lo voy a glorificar, yo lo voy a asumir. Hay que tener pantalones espirituales para hacer eso. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies. Yo quiero que oremos. Yo quiero que usted se sincere, que usted examine su fe ahorita. Pídale al Espíritu Santo. ¿Qué usted necesita sincerar en su fe? ¿Dónde su fe tiene que ser sincerada? Y le voy a decir esto y hágalo sin miedo. Sin temor, porque no hay por qué tener miedo. El cristiano no debe por qué afrontar el temor de la forma como lo afronta el mundo. Pídele al Señor que le pruebe la fe. Ya usted entendió que usted necesita que su fe sea aprobada. Porque es la manera en que Jesús va a crecer en ti. Pídale al Espíritu Santo, enséñame a ser siervo de Jesús. Yo no quiero ser siervo de mi fe. Yo no me quiero enseñorear sobre la fe. La fe está para que Jesús se enseñoree sobre mí, no para que usted se enseñoree sobre ella. Hágalo sin temor. A lo mejor tu carne no te va a dejar. Vas a sentir tu corazón que te diga no lo hagas. Porque sabe lo que puede venir. La mayor manifestación de gloria sobre tu vida. Eso es lo que va a pasar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir que vengas con poder sobre tus hijos. Que a través de tu Espíritu Santo tú puedas alumbrar, tú puedas traer delante de ellos, Jesús, su fe, aquella que tú le diste, Jesús, aquella que tú quieres purificar, aquella que tú quieres fortalecer, aquella que tú quieres afirmar, Dios, aquella que nos hace siervos tuyos, Señor, aquella que nos hace caer de rodillas ante ti, Jesús, para glorificarte, Señor. Aquella que nos hace reconocer tu señoría y tu gobierno sobre nuestras vidas, Señor. Y no solo, Jesús, tenerte como un aliado, sino como el dueño, amo y Señor de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús,
Que esta fe, Señor, sea purificada en tu pueblo. Padre, que esta fe, Señor, sea afirmada en ellos, sea fortalecida, Jesús, en su hombre interior. Padre, que ellos no teman, que ellos puedan caminar de la mano tuya, Jesús, que ellos puedan caminar rendidos a ti, que ellos puedan asumir la posición de siervos, Dios, que la fe demanda, para que tú nos hagas crecer en la fe, Señor. Padre, sígueles dando revelación y entendimiento de cada una de estas palabras, Señor. Si hubo algo que ellos no entendieron, no alcanzaron a comprender, yo te pido que tú se lo reveles, Espíritu Santo. Porque solo tú puedes redarguir, solo tú puedes convencer, solo tú puedes revelar, solo tú puedes iluminar, Espíritu Santo. Yo solo puedo abrir la boca, Jesús, y predicar tu evangelio, tu palabra. Pero tú puedes darle a conocer la fe que les diste y les depositaste a ellos, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en tu pueblo. Purifica a tus hijos, Señor.